Buenas tardes a todos y a todas. Estamos muy agradecidos por su presencia en esta charla tan especial. En principio, agradezco la generosa invitación que me hacen a exponer un poco una historia de vida. Una historia de vida que no es común. Digo que no es común porque no es frecuente que alguien tenga este cúmulo de experiencias en una sola persona a lo largo de más de medio siglo. Yo nací en el año del 57, el día que murió Pedro Infante, pero no heredé su voz, ni su simpatía. Un 15 de abril, hacia julio del 57 hubo un terremoto que tiró, famosísimo se llama el terremoto del Ángel, porque es el terremoto que tiró el famosísimo Ángel de la Independencia y se le rompió una pata. Casi era premonitorio. La década de los 50, como la narra muy nítidamente en Batallas en el Desierto José Emilio Pacheco, es una de las décadas en las cuales a nivel mundial se dio una epidemia de poliomielitis. Al medio año de nacido a mí me atacó. No fue el único, una hija de Pedro Infante murió de polio. Un presidente de Estados Unidos que estuvo en la cumbre de Yalta con Stalin y con Winston Churchill no se dejó nunca sacar fotografías porque iba en silla de ruedas. Él fue atacado también de polio. Franklin Delano Roosevelt. Pero en esa época a todos los grandes personajes les daba vergüenza. Quien quiera ver algo al respecto puede ver una película que se llama Los Hombres. Está en inglés, The Men. Es la primera película donde sale el padrino Marlon Brando. Es su primera película, muy joven, como herido de guerra a nivel medular y tiene problemas parapléjicos, es decir, de la cintura para abajo, como los que tengo yo. Si tenía 6 meses de nacido cuando me ataca el virus de la polio, en ese mismo año del 55, 2 años antes, el doctor, un pediatra de apellido Salk, inventa la vacuna contra la polio. Pero a diferencia de las actuales vacunas, él no la patentó, dijo que era libre para que la produjera quien quisiera sin pagar nada. Es la primera vacuna gratuita que se produce contra la polio para batirla. Por esa época yo nací con partera empírica porque soy hijo de un indígena migrado del campo a la ciudad, no como Xochitl tal vez. Yo sí. Una campesina migrada del campo a la ciudad, analfabetos los dos, ignorantes los dos y pobres y miserables los dos. Uno trabajaba de jardinero en una casa de pudientes, muy pudientes en esa época, amigos de Jorge Negrete, de los Churumbeles de España, banqueros y otras gentucillas de esas. Y mi mamá era la cocinera de esa casa. Como no podía ella vivir con el hijo, no era su primer hijo, de 14 embarazos que tuvo, son prácticamente 14 años, 12 años de embarazos, más 2 años de cuidado por niño, que se murieron prácticamente 6 mujeres, 8 por 2, 16 más 12, 28 años de su vida, cuidando niños y sin saber lo que es la vida. En el lugar donde trabaja, tengo una hermana mayor. Ella era rubia, sigue siendo rubia. Luego otra hermana que murió de neumonía. Luego yo, luego otras 3 hermanas que murieron de difteria. El caso es que entre que me moría y no me moría, esto me lo contó mi mamá, porque mi memoria no es tan sólida ni tan buena. Se le ocurrió ir a la Basílica de Guadalupe con el niño y la niña en brazos
y le pidió a la Virgen que se muriera el niño y que viviera la niña, porque de una neumonía no iba a pasar nada, en cambio del polio ya nunca iba a quedar bien. Para bien o para mal se murió la niña y yo estoy aquí hablando. ¿Qué necesita vivir una mujer para tener que elegir qué hijo vive o qué hijo muere? Debe ser dramático para ella, no para mí. Para mí finalmente estoy aquí. Como no podían darme atención, no había ningún programa de política pública del gobierno para atender personas con discapacidad. Lo único que quedaban eran tres opciones: la caridad pública, que no existía en esa época, la caridad religiosa, con hermanas de la caridad, de la orden de Vicente Paul, alias San Vicente de Paul, y Luisa de Marilac o Santa Luisa de Marillac, y ellos crearon un lugar para atender niños pobres de preescolar que se llamaba La Gota de Leche. Estaba en Tacubaya, la Ciudad de México. Tenían un hospital que no era de ellas, pero ellas participaban en él, el Hospital Escandón. Ahí me hicieron prácticamente mis primeras 5 cirugías. Y tenían un internado para niños abandonados en cuartos de hotel, en cuartos de hospital, abandonados en la calle, niños que vivían con familias muy pobres que no podían mantener. Y ahí acabé internado de 1960 a 1970, 10 años. Era un internado donde habíamos 40 muchachos y muchachas, por fortuna. Era mixto el internado, lo cual implicaba que habiendo niños y niñas, uno tenía otros placeres, ver las niñas. Aunque todos éramos renglones torcidos de Dios, no todos teníamos polio, algunos tenían parálisis cerebral, otros tenían deficiencia mental en esa época, otros eran ciegos, otros eran sordos, otros eran amputados y otros con malformaciones congénitas mayores al nacimiento. Es decir, eran lo que hoy se conoce como CAM, Centros de Atención Múltiple. Ahí viví de 1960 a 1970, 10 años internado. Ahí prácticamente las monjas nos enseñaban a leer y a escribir, y como las escuelas son históricamente excluyentes, no entran camillas, no entran sillas de ruedas, simplemente veamos para allá y ya no hay acceso hacia el otro lado. En camilla uno nunca va a la escuela. Existe una actitud muy torpe en las escuelas, creer que por horas estar sentado en una silla uno aprende. Y entonces pasan lista. Al que no asiste lo reprueban. Yo reprobé tercero, cuarto y quinto porque en camilla no se va a la escuela. Nunca me evaluaron si sabía o no sabía. Eso no importa. Lo que importa es que uno vaya y cumpla con las tareas. En ese internado jugábamos fútbol, jugábamos carreras, siempre nos ganó el ciego, porque el ciego sí podía correr, aunque no viera dónde estaba el malevo. El ciego arreglaba radios de transistores con las manos y sentía qué resistencia. Hablo de una cosa que existía hace muchos años, que se armaban en los radios, resistencias, transistores, esas cosas, y que uno reconocía el valor de la resistencia por colores, pues el maldito ciego no tenía modo de ver la resistencia, pero las tocaba y se daba cuenta al tacto si una resistencia funcionaba o no. Las cambiaba y en vez de usar cautines para soldar, las soldaba con chicle y papel de estraza y arreglaba radio. Era un personaje el ciego. Ahí me empecé a dar cuenta de que es un mito que se tuvieran que crear las escuelas para ciegos, que la primera fue creada por Benito Juárez, aunque la primera fue la Escuela Nacional de Sordos, que en realidad no era una escuela, era un cuarto, como aquel, donde había 4 o 5 niños sordos.
En todo el mundo las primeras escuelas fueron para sordos. ¿Por qué? Yo creo que muchos han leído la vida de Jesús el Nazareno y habrán leído o la Biblia o los Evangelios. Como era el lugar de monjas, no tenía otra opción más que leer esas cosas. Biografías de Martín de Porres, de Vicente de Paúl, de Francisco de Asís, de una serie de personajes que se consideran santos y santas, aunque tenían cada delirio galopante. Entre ellos, por ejemplo, Santa Teresa del Niño Jesús o Teresa de Ávila, o el mismo San Juan de la Cruz, una serie de personajes. Ahí nos hicimos, entro a ese internado a los 3 años y salgo a los 13 años. Cuando regreso a mi casa, a partir del 70, llego a una casa donde viven 7 más, aparte mío, todos varones, exceptuando la primera y la penúltima, que son mujeres, y son mi familia, pero no lo son porque nunca he vivido con ellos. Ellos llevaban otro tipo de vida. Yo había llevado otro tipo de vida. Me di cuenta que ni se pegaba ni se contagiaba ninguna de las llamadas. En esa época no existía el término de discapacidad, ni siquiera el término de impedido. Nos decían inválidos o minusválidos después. El nombre ha sido históricamente otro problema. ¿Qué nombre le ponemos? Matarile Dilerón. Ese nombre no me gusta, Matarile Dilerón, cámbiale de nombre, y le cambian de nombre, hasta llegar a personas con discapacidad. Pero no va uno por la calle y dice, mira, esa persona es una persona con gripe, es una persona con diabetes, con cáncer de senos. No, generalmente es una persona con nombre. ¿Por qué a las personas con discapacidad se les tiene que decir persona con discapacidad? Si tienen un nombre, igual que todo mundo. El nombre es parte de nuestra identidad, aparte del propio cuerpo. Cuando regresé del internado a mi casa, tuve muchos apodos. En el internado, pues, todos éramos renglones torcidos de Dios. Me decían Enrique el Gritón porque siempre he hablado fuerte, o el Virolo porque usaba unos lentes bien cargados, pero ninguno nos decíamos el chueco, el torcido, etc. Salí de ahí y empezaron los apodos. Uno de los que me pusieron fue, por esa época, en el 69, si mi memoria no me traiciona, vimos el despegue del Apolo 11 y el alunizaje por Armstrong con Lini Andrew. Como se bajaban los astronautas y caminaban así medio extraño en la luna, empezaron a decirme el caminante de la luna. No pasaba más, los que se peleaban con ellos eran mis hermanos. ¡Ay, tranquilo, pues da lo mismo! De todas maneras, soy el caminante de la luna. Me decían el patachín, por obvias razones, ¿sí? Me decían el contador, porque decían, este da un paso y a cada paso tiene que hacer un balance. Me decían el torero, porque doy cada muletazo en esa época. Me decían el ilegal, porque nunca he andado derechito. Es decir, apodos nunca han faltado. Y en realidad la única manera de enfrentar esto es no inventar una realidad artificial. Porque uno tiene que vivir con esa gente. Con ellos me iba a las cantinas. Esa era la época de la lucha libre, todavía en la Arena México. Y era la onda de los llamados burdeles, que en esa época les decían los antros. Ahora los antros son una buena onda, bien fresquitas. No, en esa época los antros eran el May, las prostitutas, toda esa vida. Pues así andaba en ese entorno. Iba a las marchas políticas en contra del gobierno. Los granaderos nos golpeaban,
nos correteaban, yo nunca me pude echar a correr, por eso siempre decía que era la persona más confiable, porque nunca me echaré a correr aunque nos golpeen, por lo menos soy leal y que nos golpeen a todos. Nunca me fue bien, me golpearon solo una vez. En general, el problema era más para mi familia y para mi mamá. Mi mamá siempre tenía en la cabeza algo que ustedes suelen tener, aunque digan que no. ¿Qué va a ser de mi hijo cuando no esté yo? Y siempre esa puerca preocupación les tiene en la angustia. Pues no se angustien, yo le dije a mi mamá, es inútil que te angusties, hagas lo que hagas, ya valí madre, ya tengo polio. Así que relájate y goza. ¿Qué pasa si me muero antes? Pues de modo que me tire a morir. Dice, no, tus hermanos te van a cuidar. Tú no estudies, ellos te van a mantener. Pues resulta que yo los mantengo en la actualidad porque ninguno acabó la prepa. Y el único que acabó la prepa es el que tiene deficiencia mental. No le daban 2 horas de vida al nacer, porque los médicos son expertos en decir estupideces. Su hijo no va a hablar ni caminar, ya no haga nada, pídale a la Virgen que se le muera, es lo mejor para todos, déjelo en piso, no lo meta en cuidados intermedios neonatales. Su hijo va a quedar, no va a hablar, no va a caminar, no va a aprender nada. Así les dicen a muchos, ¿sí? Así le dijeron a mi mamá de mi hermano. Mi hermano tiene 55 años. Habla, lee, camina, escribe, terminó la prepa y trabaja. Mantiene a mi hermana. Ser una persona con discapacidad y además tener un hermano es menos frecuente. Después nació mi hijo y me dijeron que no iba a hablar ni caminar. Tiene 35 años, tiene una maestría en lo que es algo así como nutrición, gastronomía. ¿Sí? Es gastrónomo, es chef. No tiene ningún problema. Y tuve otra hija que me dijeron se va a morir, se murió a los 8 meses de nacida, con muchas malformaciones. Es decir, he sido hijo, hermano y padre de personas con discapacidad. Por eso les decía que no es frecuente vivirlas. No me la cuentan, vamos. Sé de qué se trata esto. Y naturalmente, pues como yo no podía trabajar de cualquier cosa, me dediqué a leer, leer y leer. Estudiar, escribir y hacer lo que se puede hacer. Jugar ajedrez, tomar mezcal, ir a las cantinas, etc. Cosas que sí se pueden hacer. El otro problema con mi mamá era, ¿quién se va a casar contigo? Bueno, yo soy hombre, es más ventajoso que ser mujer y con discapacidad. Porque además la normativa nacional o mexicana es sumamente excluyente. Se crea lo que se conoce como la interdicción mediante la cual los padres tienen la potestad sobre los hijos y si éste tiene una discapacidad, tienen la capacidad legal y jurídica para tomar las decisiones por el hijo o la hija. Me ha tocado discutir con madres de familia si le hacen la salpingoclasia a su hija o no. Yo les he dicho, pregúntele. Dice, no, ¿qué tal que la violan y la embarazan? Ella no puede tener hijos. ¿Y quién le dice que no? Es que yo la veo, ¿quién la va a cuidar a ella? No faltará, nunca falta un roto para un descosido. Pues yo finalmente me casé. Quien más se opuso al casorio fueron los papás de la novia. Porque decían que ¿qué va a pasar? Había una señora a la que le decía la abuela de un amigo que tengo desde la infancia, músico, que creía que mis hijos iban a nacer con muletas. Van a nacer chuequitos y con muletas. No, abuela, esto no es heredable. El Down sí. El Down tiene otra connotación cromosómica ya plenamente trabajada e identificada. ¿Sí? El autismo no. Una señora me decía, tenía una hija con síndrome de Asperger y me dice, me quiero embarazar.
¿nacerá el otro niño con autismo? Que me la pone difícil, pero se la voy a plantear más fácil. Embarácese. No va a tener autismo su hijo. Que se embaraza. Y yo pensaba, hijo, donde me equivoque. Me va a matar. No, nació sin autismo su hermana de esta niña. Existen muchos prejuicios y creencias. Y esas jurídicas hacen que el problema de la sexualidad sea un problema sumamente gordo. ¿Por qué? En el caso de las mujeres es muy complejo. Primero porque hay chicas con parálisis cerebral que son sumamente dependientes o con síndrome de Down y que ya, si son adolescentes, empiezan a menstruar y toda esa historia que las mujeres conocen mejor que uno. Y no está fácil, porque entonces tiene uno que volverse cuidador primario. Y en la educación nos hemos olvidado del cuidador primario. Y por exclusión siempre el cuidador primario es cuidadora. O es la hermana, o es la mamá, o es la abuela, e infrecuentemente es el papá porque él tiene que ir a trabajar. Es una tarea prácticamente femenina. No importa si es varón o no. Y lo más cómodo es infantilizar al hijo. Conocí una señora en Apac que tenía un hijo con parálisis cerebral. Pero este tenía un hermano sin parálisis cerebral. El hijo con parálisis cerebral tenía 23 años. El hijo sin parálisis cerebral 12 años. La hermana bañaba al hermano con parálisis cerebral. Y un día tuvo una erección el hermano. Le pidió a la hermana si le hacía el favor, porque no podría hacerse justicia ni por mano propia, que no le funcionaban las manos. La hermana entró en una crisis que me fue a buscar. Y me dice, es que si no lo ayudo, qué desgraciada soy, es mi hermano. Pero si lo ayudo, es incesto. Entonces queda atrapada en una cosa que se llama doble vínculo. Y no pensamos en los hermanos. Siempre pensamos, es que tú estás bien, el problema es tu hermano. Y resulta que me ha tocado ver familias donde se suicida el hermano que no tenía discapacidad. Porque ya está hasta el gorro de que le digan, es que primero está tu hermano, él tiene discapacidad. Tú, de verdad, es bien complejo pues, la relación de rol de hermano, rol de padre, rol de madre. Porque el padre, por ejemplo, él cómo le explica a la hija ciertas cosas. Y si fuera hijo, ella cómo se lo explica. Ahora, si ella lo baña y tiene una erección, de verdad que es un problemón gordo. En varones se ha hecho más fácil la tarea porque se puede contratar el servicio sexual o sexoservicio. Pero para una mujer es más difícil. Y ha habido chicas con parálisis cerebral que me decían, ¿y cuándo nosotras? Yo quiero ser mamá. Gabriela Brimar tenía que ir con su cuidadora primaria, una nana, porque tenía mucha lana. Con el novio, la nana los acomodaba y se salía del cuarto del hotel. Tenían mucha autonomía. Pero cuando a ella le preguntaron, ¿y por qué tienes? Dice, porque soy pudiente y porque tengo dinero. El problema son los que no lo tienen. No pueden contratar a nada. Ni pueden contratar. Apenas he tocado dos problemas, el otro es el de las escuelas. Se vuelve un problema económico porque resulta que ahora tienen que pagar escuelas privadas porque las públicas no son históricamente la mejor opción. Las escuelas públicas son más o menos excluyentes y gracias a las políticas públicas del corte, por ejemplo, escuelas de calidad. El dinero se lo dan a las mejores escuelas cuando se lo debieran dar a las peores. Las que necesitan más son las que menos recursos tienen para elevar la calidad de su escuela. Me tocó conocer una amiga, Claudia, hija de una de las fundadoras de APAC, Rosa González, ya fallecida, que tiene dos licenciaturas, una en terapia de lenguaje y otra en trastornos neuromotores en la Escuela Normal de Especialización. Pues la SEP nunca le quiso dar el título.
Porque ¿cómo le iba a dar el título y la cédula y luego quién le iba a dar empleo? Ni modo que la SEP la contrate. Pues la contrató, se armó un buen relajito, la contrató y se jubiló ahí. Hoy tiene un poco como un año más que yo. Es de la generación de Gabriela Brunner. Entre el 70 y el 90 me tocó ir a Guatemala, Nicaragua, El Salvador, zonas de guerra por problemas de Centroamérica. Y me tocó ir a comunidades donde había endogamia, es decir, comunidades indígenas muy cerradas donde solo se relacionan entre ellos, primos con primas, hermanos con hermanas, para evitar que se contagien de otras ideologías. Pues resulta que nacían muchos niños con síndrome de Down, con autismo, con parálisis cerebral y con diversas malformaciones, labio y paladar hendido, por ejemplo, o conocido como labio leporino. ¿Esto qué significaba? Que habría que ir a transformar no a la persona con discapacidad. Si se fijan, yo he podido venir, entrar aquí, etc. Manejo un carro adaptado. Trabajé en la UAM 35 años y me jubilé en la UAM. Tengo para el resto de mi día un salario, una pensión del IMSS y la de los tercera edad, del bienestar. ¿Sí? Es decir, no estoy en jauja porque se gasta más cuando uno está así. Hay que comprar sillas de ruedas, muletas, andaderas, aparatos ortopédicos, hay que comprar medicinas, medicamentos, visitas al médico, etc. Uno gasta más. Para transportarse tienen que andar o en carro propio o en taxis. Ahora, para una mujer cargar un niño o para un padre no hay bronca, pero cargar a un muchacho de 70 kilogramos con parálisis cerebral en transporte público, como lo tenemos aquí, se lo decía yo al buen presidente de los ruteros, ¿sí? Al buen Dagoberto Rivera, que quiere ser diputado, le digo, antes de ser diputado, ¿por qué no donas por ruta la 1, la 13 y todas las que tienen ustedes una ruta especial para personas con discapacidad adaptada por cada 10 rutas de una línea? Te sale barato y te da prestigio. Pues no, la ciudad más adversa que hay para muletas, sillas de ruedas es la de Cuernavaca. Véanla, no solo por las cañadas, bajadas. A la compañía de luz, a Telmex y a los demás se le ocurre poner sus postes sobre la banqueta. A los dueños de las casas se les ocurre la rampa en la banqueta, escaleras en la banqueta. Pues resulta que se vuelve una ciudad intransitable. Y aparte con el desempleo, pues con las estrategias de sobrevivencia, los vendedores ambulantes se adueñan de las banquetas. Es decir, la accesibilidad y el transporte son difíciles. La movilidad. Las escuelas casi todas tienen escaleras. Ir al CAM 1, que está en Palmira, es mortal. De verdad. Antes estaban las escuelas para ciegos, la que está en Chapultepec, que fundó la nieta del fundador de la escuela para sordos, Huet. Ella se llama Susana Huet. Bueno, pues su abuelo o bisabuelo fue el fundador de la atención a los sordos en México, brasileño. Es curioso lo que cuento porque además, como la sordera no se ve y el sordo no oye, y a veces uno voltea a ver al sordo, el sordo lo más natural que piensa es está pensando o hablando mal de mí. Son medio paranoicos los sordos. Aparte de ello, la gente los ve y agrega, son sangrones, no te pelan si no oyen. Ustedes han visto las mañaneras. Ahí sale un amigo mío que se llama Daniel Maya, que es el presidente de la Asociación de Intérpretes de Lengua de Señas Mexicana.
Ese Daniel Maya tiene todo el equipo de intérpretes en la 4T. Pues bien, un día le pregunté, ¿cómo te acercaste a esto? Porque tú sí oyes, es que teníamos un amigo sordo que en realidad le decíamos el mudanzas. ¿Por qué el mudanzas? Porque estaba mudito. Era el mudanzas. Todos tenemos un apodo por algo, ¿sí? Por gordos, por flacos, por feos. Ahí está la rubia de categoría. Yo me acuerdo que teníamos en la secundaria una maestra de geografía que decíamos la Fanta. En esa época los comerciales de refrescos Fanta decía Fanta, está bien buena. Le decíamos a la maestra la Fanta. Salía en televisión un programa que se llamaba El Coronel Coster. Fue un programa de 18 capítulos donde el general Coster era un soldado estadounidense rubio con cabello largo. Pues en la secundaria teníamos un maestro de cabello rubio hasta acá, Gilberto Sánchez Azuara, hermano de Rocío, o papá de Rocío Sánchez. Ese me daba español, pues le decíamos Coster. Teníamos un maestro chaparrito, se llamaba Victoriano Muñoz, era cinta negra y miembro del Ejército Federal Mexicano. Decíamos Casianito porque era el más viejito. ¿Sí? Compañeros míos de esa secundaria se suicidaron. Cuando hicimos el primer movimiento de estudiantes en contra del director fue porque la escuela tenía escaleras. Cuando entro a primero de secundaria nos dan el tercer piso a los del primer año. Planteamos, pues bajen el primer año a la planta baja. Y el director decía, no, porque ahí está la dirección. Pues sube la puerca dirección. Pero como los maestros eran casi todos rojos, es decir, comunistas, eran miembros del Partido Comunista, otros eran del PRI, de Vanguardia Revolucionaria del Magisterio, otros eran de la Liga Obrero Marxista, de donde dice Xóchitl Gálvez que ya era militante, aunque ese grupo desapareció en el 68 y ella nació en el 63, no creo que haya militado entre 0 y 5 años en una organización que dejó de existir en el 68. Pero así se las gastan. Ella es de izquierda, es indígena, vivía en el Valle del Mezquital, era vaciado porque yo iba en muletas en esa época y le preguntaba, ¿qué tan lejos me queda la comunidad del Salto? Y volteaba el campesino indígena Otomí, como a 5 minutos. Ah, entonces puedo llegar caminando. Sí, fueron 4 horas y media. Sus 5 minutos eran, bueno, ¿dónde está? Dice, ve aquel mezquite en el Valle del Mezquital. Dije, ¿cuál de todos los mezquites que hay? Las nociones de distancia, tiempo, velocidad cambian de acuerdo a la cultura y al contexto. Pues también en las personas con discapacidad. Cuando les hacemos una evaluación psicológica, le preguntamos, yo llevo 40 meses en una camilla acostado boca arriba y me preguntan cuál es la distancia de México a Nueva York según el test. Pues la única distancia que conozco es la del techo a mis ojos. ¿Cómo le voy a responder una pregunta que no responde a mi contexto? Entonces resulta que evalúan un niño y dicen tiene deficiencia mental, en el caso del síndrome de Down, por ejemplo. Y aparte tiene un retardo generalizado del desarrollo. Se tarda en caminar, se tarda en hablar, en aprender. Sí, pero no todos aprendemos a la misma velocidad, ni al mismo tiempo, ni lo mismo. Tenemos en la UAM una alumna ciega con síndrome de Down. Tiene las dos cosas a la vez. Y está terminando ya la licenciatura en música, en la Escuela de Teatro, Danza y Música. Es una intérprete de piano que da conciertos internacionales tocando el piano. Lo que pasa es que ni nosotros creemos en nuestros hijos, de verdad. Cuando mi mamá decía, tú no te vas a casar, tú no vas a poder trabajar, te van a tener que mantener, y vas a ser el enfermo siempre, le dije, pues no me jodas, el peor enemigo que tengo eres tú. Y si lo reflexionan crítica y autocríticamente, ¿qué tanto son ustedes el peor enemigo de sus hijos?
Uno, sobreprotegiéndolos. No, tú no puedes, y entonces lo hace la mamá o el papá o el hermano, para el caso es lo mismo. Si no lo dejo hacer las cosas por él, nunca va a aprender. Pero quiero que aprenda. Dos, le preguntaba a una mamá de un hijo con autismo que no hablaba nada, ¿cómo se da cuenta que tiene hambre? ¿Cómo le pide de comer? Es que empieza a dar vueltas por la cocina y ya le sirvo. Le digo, es decir, no tiene necesidad de hablar. Usted adivina todo. No lo joda. Dele tantito chance de que se esmere. De que se dé cuenta que necesita, aunque sea hacerle no importa acá, les hace unos berrinches en lugares donde salen que prefieren no salir. Se encierran en sus casas acá y todo. Parece ser que tenemos dos cualidades que se llaman, según el psiquiatra Paul Watzlawick, ¿sí?, las herramientas principales del arte de amargarse la vida. Uno es la culpa. Una señora decía, ¿pero qué pecados he cometido para que Dios me castigue así? Digo, pues a usted le hubiera dado un cáncer de senos y que se los corten. Pero su hijo, ¿qué culpa tiene de los pecados que usted comete? ¿Por qué piensa usted en un Dios castigador? ¿Qué tan jodida está su imagen de Dios? ¿Tan malo es ese Dios que usted forja? No es así. Entonces uno se empieza a dar cuenta que la mejor manera de apoyar a los hijos o a los alumnos, para el caso es lo mismo, es bajo un principio que se llama: lo que hoy pueda hacer con tu ayuda, esperemos que pronto lo haga por sí mismo, sin tu ayuda. Porque si siempre lo vas a ayudar, no va a ganar en autonomía y en libertad. Me tocó entrevistar en TVYM, cuando todavía teníamos televisión, a un personaje de nombre Lucio Montero. Un día yo tenía un programa de radio, tenía buena relación con los rectores, psicólogos, pues era su asesor prácticamente de ellos, tenía mucho poder en la UAM, tenía mis programas de radio, y me habla el director de radio, Paco López, que después se fue a Radio Morelense y después se fue con Margarita González Arabia, la que cree que va a ser gobernadora, no lo dudo, puede serlo. Es la era de las mujeres, Claudia presidenta, Margarita presidenta y una rectora, faltaba más. El problema es que efectivamente me habla el de radio Paco López y me dice, oye, aquí hay un tipo que dice que sabe más que tú de Asperger. Yo acababa de publicar un libro sobre autismo, fundé el programa de atención a autismo en la UAM. Dije, pues mándamelo, ¿cuál es el problema? A lo mejor sí sabe más que yo. Se presentó conmigo, lo vi así de reojo. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Lucio Montero, tengo síndrome de Asperger y te puedo explicar qué es el Asperger. ¿Te hago una entrevista en televisión? Sí, ¿cómo no? Lo entrevisté. Por esa época leí un libro que se llama El curioso incidente del perro a medianoche, de Mark Haddon. Un autista de Asperger que era capaz de decir todos los números primos al infinito y otras cualidades más. Y él narra en el libro que un Asperger no se da cuenta de que existen los demás, o uno con autismo. Y le pregunté, ¿cuándo te diste cuenta que los demás existían? Dice, siempre, pues si los veo. Lo que pasa es que no quiero que existan. Eso está más difícil. ¿Tienes novia? ¿Para qué? Con los problemas de física teórica tengo suficiente. Una novia va a ser más problemática. Digo, pues usted debe tener profunda razón para eso. A ver, fíjate muy bien lo que te voy a decir, maestro. No tienes novia.
tiene síndrome de Asperger. ¿Sabes qué es el miedo? Y se queda pensando. Pero claro, a ver, dime qué es el miedo. Dice, cierta vez iba entrando por la puerta 2 de la UAM, la que da hacia atrás, y salió el vigilante con 2 Rottweiler. Se me echaron encima. Lo primero que hice fue reflexionar. Vendrán a 30, 40 kilómetros por hora, a una velocidad que puede marcar con el viento en su contra un tiempo de 4 minutos para morderme. No, creo que estoy equivocado. Me pueden morder inmediatamente. Y entonces dije, me echo a correr. Si cualquiera reflexiona así, lo matan en cualquier instante. Parece ser que son más lógicos que nosotros, aunque nosotros creemos que somos más lógicos. Eso creía el gobierno de Israel, que eran intocables. Creían que jamás era un grupo de resorteras y de piedras. Pues no, les armó. Demostró que con todo el Mossad y su ejército les hicieron un buen. Ahora vienen los bombardeos contra Palestina. Pero el problema es que a veces subestimamos demasiado al oponente y nuestros hijos o hermanos se convierten en oponentes. Porque una mamá me decía, tenga un hijo así durante 13 años y después dígame lo que quiera. Yo lo único que le dije, pues no he tenido un hijo así, todavía no. Le digo, pero sí tengo una madre como usted. Pregúntale a su hijo qué siente tener una madre como usted. Dejó de ir como 3 meses a la terapia. Después regresó y me dice, creo que tiene razón. A veces uno es irreflexivo y irracional. Pero en verdad, el problema no soy yo puedo caminar, puedo salir, puedo hacer lo que quiera. Entonces, otra señora me decía, mire, lo vengo a ver porque tenía 3 hijos uno tras otro con parálisis cerebral. Bien difícil. Me dice, no sé qué hacer, mire, ya no quiero verlos. Le digo, pues sáquese los ojos. No se burle de mí. De verdad, le estoy dando la solución a su problema. Ya no los quiere ver. Bueno, no quiero que sufran. Mátelos, paren de sufrir, como la iglesia esa de la luz del mundo, etc. Paren de sufrir. No se burle de mí. No me burlo. Dice, a ver, se lo voy a plantear de otra manera. ¿Qué puedo hacer para que mi hijo esté mejor? ¿Verdad? El problema está en la pregunta, no en la respuesta. Y muchas de las veces nuestros problemas son las preguntas que nos hacemos. Y claro, como esperamos respuestas, viene aparte de la sobreprotección, la segunda, el abandono, que es lo que decía el psiquiatra, las 2 herramientas del arte de amargarse la vida. La culpa, ese sentimiento de por qué yo, qué hice mal, por qué Dios me castiga así. Y creemos que somos Job, con tanta calamidad, y nos olvidamos de que hay otros. El concepto de discapacidad me parece desafortunado por varias razones. Hubo un gobernador en Morelos que se llama Sergio Estrada Cajigal, alias el del helicóptero del amor. Un día tuvimos una reunión y se le ocurrió quedar bien conmigo. Estaba el rector, estaba su esposa, estaban periodistas, y me dices que tú eres una persona con capacidades diferentes. Digo, ¿y quién las tiene diferentes, tú o yo? ¿Y quién las tiene diferentes con respecto a quién? ¿Tú con respecto a mí? ¿O yo con respecto a ti? ¿O quién las tiene iguales? Se me quedó viendo. La esposa, que era una alburera y grosera, le dijo, ande pendejo, para que se le quite. El rector se puso serio, como diciendo, trágame tierra, ¿no? En buena hora me soltaron como a perro del rancho, le lancé al que no debía. Pero esa es la realidad. Sus hijos tienen nombre. Fíjate por su nombre. Porque la señora que les contaba, el hijo de 13 años, y 12 y el de 23, le pregunté, ¿y cómo duerme su hijo? Conmigo. El de 23 años y el de 12, ¿por qué no? Ah, no, ese ya está grande. Ay, ¿que el de 23 está chiquito o qué? No, es que ese es todavía un niño.
se les infantiliza y se cree que son niños eternos. Entonces le dicen el cieguito, el gaucito, el chuequito, el taradito, el autistita, etc. ¿Para qué nos complicamos la vida con los nombres? Tiene uno. La discapacidad no está en mí, está en el entorno que me impone barreras. Si hoy puedo hablar aquí, es porque este lugar no tiene las barreras que tienen regularmente otros lugares. El problema no solamente está en una normativa jurídica que impide a las instituciones brindar la atención. Cuando van al hospital, les dicen los médicos, ya salió, lléveselo a su casa, pero nunca les saben a uno explicar qué hay que hacer. Porque son médicos, no son maestros. Y luego quieren que el maestro le dé terapia al niño. Claro que no, los maestros no son terapeutas. Y entonces resulta que como no había políticas públicas que permitan enfrentar estos problemas, las mamás se vuelven, dan terapia en su casa de lenguaje, terapia ocupacional, quieren normalizar al niño y lo tratan de la manera más anormal. ¿Qué niño va con un terapeuta de lenguaje, un terapeuta físico, una escuela especial, el pediatra, el neurólogo y el psiquiatra? Pues no hay niño normal que vaya todos juntos. Queremos normalizarlo y lo tratamos de la manera más anormal posible. Además del costo económico que implica pagar cada especialista, que cobran lo que quieren los malevos. ¿Sí? En el fondo el problema es el contexto. Si tratamos de transformar el contexto en el que están sus hijos, no solo familiar, porque a veces no son ustedes, los ojos son ojos no solo porque vemos con ellos, sino porque también nos ven. Y los otros que nos ven nos juzgan. Y a uno le da coraje que lo juzguen. Y se enoja uno. De todas maneras siempre se la pasan juzgándolo a uno, ya para qué se enoja uno. Es una pérdida de tiempo inútil. Por ello es que como padre, como hijo, como hermano, como tío, como primo de personas con discapacidad, puedo decir claramente que el problema lo podemos afrontar con éxito. Porque siempre pensamos en los niños, pero hay pocos estudios de personas con autismo adultas. Creemos que no van a llegar a ser adultos y sí van a llegar. Este muchacho con el síndrome de Asperger, Lucio Montero, estaba terminando un doctorado en genética en los institutos de la UNAM. Y le pregunto, a ver, ¿ya hiciste tu tesis doctoral? Sí. ¿Y qué dicen tus lectores? Que ya la presente. ¿Y por qué no la presentas? Es que están idiotas, no saben, está mal hecha. Pero si ya todos te dijeron que sí, es más, a uno le dije, estás pendejo. Bueno, pues no le puedes decir así a tu sinodal, te va a reprobar. Hay pérdida de competencia para poder relacionarse en contextos sociales de vida cotidiana. Tiene que ser muy lógico todo. Pues bien, todas estas circunstancias hacen que tengamos que reflexionar mucho en lo que hacemos y cómo nos relacionamos con estos niños en la escuela, en la calle o en la casa. Porque algún día, palabra de honor, nos vamos a morir. Todos. Palabra de honor. Sí, que así sea. Y no solo eso, es muy probable que ellos nos sobrevivan. ¿Qué van a hacer si los hacemos inútiles, dependientes de nosotros toda la vida? ¿De verdad? ¿Qué van a hacer? Si no hay alternativas, por ejemplo, se han creado alternativas en grupo. El Instituto John Langdon Down fue una de las primeras. La segunda fue CONFE, que tiene cooperativas para personas con síndrome de Down y pueden apoyarse mutuamente. Es decir, a veces creemos que estamos solos, pero no estamos solos. Tenemos el sentimiento de soledad, aunque estemos acompañados. Pero no estamos solos.
Cuando uno voltea al lado y dice, "Y yo creí que estaba bien fregado, pero veo al otro y está peor que yo". Siempre hay alguien peor y siempre hay alguien mejor. Finalmente, ya prácticamente después de 65 años y algo más, he llegado a la conclusión de que el problema de fondo está acá adentro. Cómo se crea toda esa serie de fantasías, ilusiones, como la única alternativa para enfrentar las dificultades. Cualquier persona está expuesta a la discapacidad. Un pie diabético ya hace que le corten la pata a uno. Santo remedio, ya se quedó con discapacidad. Un infarto que sobreviva le produce, un infarto cerebral produce muchas secuelas. Muchos accidentes en moto producen jóvenes con muchas discapacidades, digámoslo así. La discapacidad no solamente está ahí. El concepto de discapacidad derivó del trabajo. Había que pagarle a la persona que tenía la incapacidad laboral. Y por incapacidad se les daban los días laborables y se les tenía que pagar. Pero es un problema administrativo. El problema es cómo impulsamos en nuestros hijos el desarrollo de la personalidad en cualquiera de estas circunstancias. Yo aquí le paro, si no, no me detengo. Muchas gracias. 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 No sé si quieran preguntar algo, Sí, comentar. O sea, tras escucharlo, o sea, mucho de su experiencia de vida, ¿no? Y lo vi, porque a veces uno intenta tomar el humor, ¿no? Porque a pesar de que la situación en la que nos toca vivir es pareciera como un reflejo, para mí, demasiado inteligente de tomar la vida con mucha más sabiduría y además de haberlo superado, de alguna manera. No sé, o sea, y me preguntaba, es decir, ¿cómo uno afronta su incapacidad? A ver, el problema es la pregunta, insisto, no la respuesta. Para mí mi condición siempre fue la normal. Ustedes son los anormales. En el internado donde yo estaba, todos éramos renglones torcidos de Dios. Los que nos íbamos a visitar para hacer sus actos de caridad eran gente como ustedes. Los que sí podían hacer las cosas. Para mí lo normal era esto. No hemos entendido que la desventaja que se ve desde el exterior es una ventaja. Es una ventaja porque me permite afrontar en otras circunstancias la vida. Y para mí era lo normal, no es que haya superado una incapacidad. Es que la incapacidad la veían nosotros, yo no. Para mí esa era mi condición de toda la vida. Que me decían, oye, ¿cómo vas con tu novia? Uno lee Twitter, Facebook y todo eso y dice, la mujer no debe ir ni adelante ni atrás, debe ir al lado. Pues si va a mi lado me va a estorbar a las muletas. Mejor que vaya atrás o adelante. Y no le voy a agarrar las manos, porque si le agarro las manos no agarro las muletas. Exacto. Hubo mujeres que me preguntaban, ¿y puedes? Nomás acércate y vas a ver si no. Sí, hasta Es decir, te ofende, ¿no? Sí no es que ofenda. No, me refiero de que... Me lo preguntó una médico. Pero tú debías saber de qué se trata Sí, esto. justo. ¿Sí? Suponiendo que no pudiera. Hay por otras vías y por otros medios. Sí, o sea... Sí, claro. Sí. Realmente, yo quisiera replantearlo, ¿no? Porque yo lo que me refiero es de que cada uno, dentro de su pensamiento, tiene su oportunidad de visualizarse, ¿no? Y dentro de la visualización que uno, su autopercepción, ¿no? Ver también cuáles son, porque a mí me quedó muy claro, ¿no? Tras la plática de que
justamente el problema más grande que teníamos era a veces acá, porque pues como dicen, a cada puerta cerrada hay una ventana, hay más opciones, o sea, no nos quedamos con eso. Y lo que pasa es que aquí hay dos factores que hay que tomar en cuenta. Todos los que son papás y mamás de personas con discapacidad o abuelos o lo que sea, no la vivieron. Súbitamente se les presenta cuando yo supongo que le hicieron baby shower a algunas mamases, ¿sí? Y les preguntaban, ¿qué quieres? ¿Niño o niña? Si no sabía aún, si ya sabía decía que nazca bien. Pero eso no lo dicen usualmente. Usualmente uno quiere niño o niña. Es más, no se va a llamar ni Mahmoud ni Abdel porque no nacieron en Palestina. Ni se va a llamar Bikram, ni se va a llamar Indira porque no nacieron en la India. Se va a llamar María, Nancy, Guadalupe porque nacieron acá. Hay un impas cultural que nos hace, ¿y qué es lo que espera? Pues todo el mundo espera tener al hijo en las mejores condiciones. Eso es obvio. Y resulta que el día que nace le dicen, pues mi madre no nació lo que tú querías. Y se vuelve un choque entre las expectativas y la realidad. Eso implica la elaboración de un mecanismo de duelo, es decir, resolver ese dolor que se produce. Asumiendo que pues ya que, pero ese ya que no es fácil, porque ¿a qué edad tuvo su hijo? Yo a los 36. A los 36, bien jovencita. Palabra, no me ofrezcan ni whisky ni mezcal, ni es piropo. Pero no cabe duda que bien joven tuvo a su criatura. ¿Sí? ¿Es su primer criatura? Nada más es la única. Es la única criatura. Por lo que haya sido, es la única a los 36 años. Para un embarazo, pues dijeron, ya está añosa. Y entonces aparecen sentimientos, ¿y por qué no me embaracé antes? Y aparecen sentimientos de culpa, de verdad. ¿Qué habré hecho? Y si el marido no se escapó porque luego sale por los cigarros y no regresa. ¿Sí? En tu familia debe ser, porque en la mía no. Y aparecen conflictos que no eran necesarios. Y aparece el chivo expiatorio. Como cuando Jehová le dice a Abraham, sacrifica a tu hijo más querido, Isaac. Y lo va a sacrificar y se le aparece el ángel y le trae el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y no matarás. Y entonces mata al cordero y ya demostraste tu temor a Dios. El término temor es distinto en esa época, en ese contexto al término temor de ahora. Porque además del miedo le surge el temor y la culpa. ¿Y ahora qué chingados voy a hacer? No puede trabajar si trabajaba. Sí trabajaba porque si el marido fuera machín, ahora te encargas de la criatura. Y como uno tiene culpa, pues dice, pues sí, es mi deber y obligación darte gracias siempre y en todo lugar. Y entonces se vuelve mamá, cocinera, enfermera, lavandera, aseadora o mucama, y aparte, trabajadora sexual del marido, porque además tienen derecho también ustedes, no son de madera, ni son de mármol o de concreto armado. Y resulta que entonces, platicarle a la mamá, a las hermanas, cuando nadie sabe de esto, pues sí se siente uno solo, aparece el sentimiento de soledad, ese sentimiento de unicidad. ¿Por qué a mí? ¿Sí? No está fácil la tarea. En cambio, para mí no había ese problema, no era porque a mí, si lo único que veo son renglones torcidos de Dios, pues todos somos, esto es lo normal. ¿Sí me explico? Es decir, yo no vivo lo que ustedes vivieron. Ahora, un joven que va en moto, tiene novia, es independiente económicamente, trabaja aunque sea de Uber o de Rápido, de lo que sea. Y pum, desde ese día se vuelve parapléjico, lo tienen que bañar,
Pues no es para menos que se deprima. Él sí tiene que superar, porque él, además hasta tenía novia. La novia lo va a cortar, porque usualmente las suegras son el peor enemigo del novio. O sea, ¿a poco te vas a dedicar a cuidar a un enfermo toda la vida? Cambia de aires, te comprendo al principio, pero después cambia de aires. Pero ustedes ya no pueden cambiar de aires. Ya, es su cruz, digámoslo así. Para mí, por eso como experiencia personal, no es legítima para todas y todos ustedes. ¿Por qué no? Porque así soy, así he sido y así moriré. Pero ustedes no eran así. Y entonces resulta que un mecanismo de defensa es la de los angelitos. Dios me mandó esto para hacerme más buena. Y resulta que tampoco es así. El punto es efectivamente cómo darse cuenta de la importancia de las redes. El problema no es ni familiar ni personal, es colectivo. Y una red nos permite avanzarle. Pero usted quería preguntar, comentar o decir algo. ¿Sí? ¿Se puede? Pues no sé si se puede. No me voy a hacer un piropo. Pues yo, casi cuando recuerdo que nació mi prima, bueno, que tengo una prima de la misma edad, ella es sola. Y cuando yo andaba con ella, o sea, pues desde bebé siempre estábamos juntas, ¿no? Nos veíamos cada 8 días y así todas las vacaciones juntas. Eran las primas amiguis. Sí, y decía a su mamá, le decía a mi mamá, dice, ay, a ver si Nancy le ayuda a hablar. Y al ratito me vendían a mí que yo ya no hablaba. Yo estaba con puras señas ya, igual que ella. ¿Era sorda? Mi prima es sorda. Ah, Somos de la misma edad. y aprendió lengua de señas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. No mucho, no aprendí mucho. Gracias. Gracias. Sí. ¿Qué? De nada, ¿no? De nada. Sí. Entonces, pues yo la veía, o sea, yo siempre salí con ella, así, andábamos, por ejemplo, teníamos ya 15 años y yo andaba en la ruta con su grupo de amigos. Ella siempre lloraba mucho porque decía que ella quería escuchar, porque veía a sus hermanas y... No sabía de lo que se pierde. Ah, Estupideces. Sí, pero estaba chiquita, o sea, Sí. y ya cuando llegó a la secundaria y encontró esa red de apoyo que fueron sus amigos que estaban igual que ella me dijo, ya no quiero escuchar, yo soy feliz así, que es lo que me dijo, ¿no? Yo digo, pues qué bueno, ¿no? Pero yo no sentía feo más que su mamá, ¿no? O sea, yo la sentía normal, o sea, para mí no era como discapacidad, para mí nunca, nunca lo pensé así, ¿no? Y, o sea, y su mamá decía, ay, es que estoy deprimida y eso, y yo, pues, ¿qué es eso, no? Yo no sabía. Entonces, ahora que yo tengo a mi hija que nació con síndrome de Down, y sí, digo, hijo, es mi tía pobrecita, así como que dije, chin, digo, sí, ahora estoy sintiendo lo que sentía ella, pero yo no lo sentía con mi prima, o sea nunca sentí, ¿cómo le dijera? Es que la sordera no se ve. Sí, no me da mucho se ve. Sí, pero vivirlo, digamos, Pero sentirlo. sí le costó, o sea, la llevaba a comunicación humana, la llevaba, o sea... ¿A México o acá? No, ella vivía en México. Sí, porque De yo di hecho- clase en comunicación humana. De hecho, ella salió en un comercial, el primer comercial que hicieron de comunicación humana, que decía la palabra sapo. Entonces, ajá, sí, entonces, pues mi tía se movió muchísimo, pero yo nunca sentí ese sentimiento, pues, el que siento ahora con mi hija. O sea, no sé si me explico. Sí. Ajá. O sea, dice yo, ¿quiénes son los diferentes? O sea, yo soy no sé cómo. Sí, pero por ejemplo, hay mamás que me han dicho que preferirían, mamás con niños con parálisis cerebral cuadripléjicos. Yo me conformo con que hable y camine. Pero no se conforma nada más con que no sea paralítico cerebral. Me conformo con que hable y socialice, pues no más que no sea autista. Es lo único que usted quiere. Es decir, si usted lee los evangelios se va a dar cuenta de que
Los primeros lugares de exclusión fueron los leprosarios. A los leprosos los ocultaban para evitar el contagio. ¿Sí? En la película Ben-Hur se ve muy claramente. Luego de los leprosarios fueron los sifilitarios, porque la sífilis llegaba por vía sexual y entonces moralmente era... Pero de sífilis murió Nietzsche, murió Franz Schubert, murió Rossini y no le digo cuántos más. De tuberculosis ya ni le digo. En realidad el miedo al contagio ha sido una de las fuentes de la exclusión, pero no hay ejemplo en la Biblia donde el único bien sea que el ciego vuelva a ver, que el paralítico se alce, lleve su camilla sobre la espalda y que la hija de Jairo resucite de entre los muertos al llegar Jairo después de tocar el manto que tenía Jesús el Nazareno. Y Lázaro anduvo después de muerto, porque además era hermano de María Magdalena, que según se dice, tenía muchas ganas con Jesús de Nazaret. Pero fuera de las ganas y de lo que haya, hay una serie en Netflix que se llama María Magdalena. Véanla, es una María Magdalena más humana. E incluso en la película La Última Tentación de Cristo se ve cómo tuvo hijos Jesús, tuvo hijos en efecto, según muchas versiones, y tuvo muchos hermanos, tanto que Caín, después de matar a Abel, se casó con Lili, pero si Caín y Abel eran los únicos que había, ¿de dónde salió Lili? Bueno, son unas de la Biblia y de esas cosas, pero fuera de ello, lo que queda claro es que hay pese a todo, aguanto y tolero a ese poeta libanés de nombre Gibran Jalil Gibran, quien tiene un libro que se llama El Profeta. El Profeta es un personaje de nombre Al-Mustafa. Y cuando Al-Mustafa está a punto de partir en la barca, se acerca una mujer cuyo nombre es Al-Mitra y le hace preguntas: y dinos, Al-Mustafa, maestro, ¿qué es el amor? Y les da respuesta. ¿Qué es la felicidad? Y les da respuesta. Y una mujer con niño en brazos le dice: ¿qué son los hijos? Y le responde: los hijos, vuestros hijos, son fruto del deseo de la vida. Podéis darles vuestro amor, mas no vuestros pensamientos, porque ellos tienen los suyos propios. Podéis albergar sus cuerpos, pero no sus almas, pues sus almas conocerán el mundo del mañana, mundo que no conoceréis ni siquiera en sueños. Porque la rueda de la historia nunca vuelve para atrás. Los hijos son como una flecha que sale disparada por el arco y los padres tensan, apuntan el rumbo y sueltan, pero el arco es incapaz de detener el vuelo cuando la flecha lleva rumbo. Esos son nuestros hijos. Si no les dan la libertad a ustedes de equivocarse, porque siempre les decimos: mira, lo hago por tu bien, pues por tu bien te estoy dejando un mundo hecho mierda, un mundo donde matan a inocentes de uno y del otro lado, donde las guerras se hacen con el fin de imponer la paz. Digo, si les hemos dejado este mundo hecho pedazos, un mundo donde los jóvenes hoy no saben qué hacer, ¿con qué autoridad moral les digo es por tu bien? Lo hago para que tú no te equivoques. Pues equivócate, maestro, ¿cuál es el problema? También los errores enseñan. Pero esa respuesta que da el profeta Al-Mustafa a Al-Mitra no tiene parangón. Esos son sus hijos. Y jalan por donde quieren. Mi hijo siempre me decía: es que siento que no cubro tus expectativas. Tú querías un neurocirujano y yo soy gastrónomo. Tú haz lo que se te hinche la gana. ¿Yo qué? Tú eres el que vas a vivir tu vida. ¿Yo qué? Esos son los hijos. Y un maestro de una institución escolar no da esa formación al niño.
lo ayuda, si acaso ello, a diseñar estrategias de afrontamiento, estrategias de aprendizaje. Porque uno, no importa si me aprendo la tabla periódica de los elementos de Mendeleev. Porque luego le pregunto a los chavos, ¿sabes quién fue Mendeleev? El de la tabla periódica, ¿no? Sí, pero ¿quién fue? Dmitri Ivanovich Mendeleev. Era ruso. Hoy no se le puede citar porque Rusia invadió Ucrania. Pero Mendeleev hizo eso. Y era muy amigo de Sechenov, uno de los 4 fantásticos. El otro era Sechenov. Y era también amigo de un músico, Modesto Mussorgsky, militar, y de un literato. Ya no se les puede citar porque son rusos y, uy, qué ellos. Poetas palestinos, pues ya ni les digo. Mahmoud Darwish, ¿quién lo conoce? O judíos, no importa, también hay buenos. De toda la viña del Señor. El problema es que sus hijos o hijas, si se equivocan, porque ustedes cuántas veces la regaron. Y las que faltan. Y las que les faltan. Entonces, ahí está la clave. La clave no es decir, ay, qué buena onda el Señor que vino a hablar con nosotros, porque se ve que tiene mucha experiencia. Pues es una experiencia de vida como otras más. Usted ya la tuvo con su prima la sordilla. Porque además se dicen, yo no soy discapacitado, soy de la comunidad sorda. Digo, bueno, pues no hay comunidad, hay varias comunidades de personas con sordera, si así lo quiere ver. Pero para mí el sordo era Braulio. El hemipléjico era Andrés. La guapa era Leonor. Aunque estuviera chueca, no importa. Los chuecos también aman. Así había una telenovela, ¿no? Los ricos también lloran. Ah, sí, etcétera. Es decir, la vida es breve. Parece que no. Pero es lo único que tenemos para disfrutar. Porque lo que separa la vida de los demás es el principio y el fin. Son las dos únicas certezas. El día que nací y el día que me muera. De ahí en fuera lo demás no está en mis manos. Este pedazo es el mío, no el del hijo. Por eso traen a sus criaturas aquí, para no estar tan solos en este mundo. ¿Alguien más? Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Muchas gracias. Como que más o menos entendí, los discapacitados somos nosotros. Tú naciste así, eres normal. El hijo que tiene autismo pues nació así, es normal, y hay que dejarlo que crezca. Yo creo que las personas Soltarlo con y autismo no nacen con autismo. y no mimarlo, ¿no? No decir, no lo voy a poder hacer, mejor yo lo hago. O yo lo baño. Que se empieza a bañar solo el cabrón. Sí. Así es. Va a aprender a hacerlo muy bien. Qué bueno, y si no, pues de modo. Digo, Nos toca aprendizaje, ¿no? O sea, te das cuenta. Sí, es que es verdad. O Prueba y sea, error. Pues él es normal, ¿no? Así nació, es como tú, y digas tú, acá el amigo dice, ¿cómo sufriste lo que te costó estar así? Pero pues tú eres así. así soy. Y así seré hasta que concluya esto, o hasta que el destino nos alcance. Oh. Ay, sí. Y entre menos medida creciste más. De cada partida. Pues es que nadie es autosuficiente. El ser más dependiente de todos es el bebé. No se mueve solo, lo tienen que cargar, vestir, bañar, cargar, darle de comer, etc. De todas las especies, la más inútil es la nuestra, lo cual significa que la que más necesita el otro es la nuestra. Sin el otro no somos nada. No hay yo sin otro. Para que pueda ser yo debo salir de mí, buscarme entre los otros. Pero si el niño con autismo quiere trabajar solo, pues que trabaje solo. No está obligado a trabajar en grupo. Si aprende, que aprenda solo. Una pregunta. Santiago tiene 8 años y medio.
Mi pregunta es para ver si yo estoy haciendo bien. Vamos a una fiesta, pues él corre, grita, va para allá, para acá, se comporta, ha cambiado muchísimo. Es bueno que yo como mamá le diga yo a la señora, por ejemplo, escribo a la señora, Santi no habla. Es bueno yo como mamá decirles, ¿es autista? O no decir nada. Mire, no sé si sea bueno o malo, pero lo que sí tengo claro es que usted tiene la competencia para evaluar qué y cómo decirlo. Hay un librillo que se puede conseguir en internet que se llama 5 dificultades para quien escribe la verdad, de un tal Bertolt Brecht, un poeta y dramaturgo alemán, comunistoide del pobre hombre. Pero en ese artículo, la primera dificultad que plantea es que tener el valor de decir la verdad. El niño no es autista, es un niño. El niño tiene una condición particular distinta a otros niños, condición que algunos le llaman autismo. Puede no hablar, pero lo que importa es que se comunique. Porque hay niños con autismo que sí hablan, pero no se comunican. Y hay personas sin autismo que hablamos y somos unas bestias para comunicarnos. Por ejemplo, uno escucha el año pasado esos diputados traicioneros que votaron en contra de esto y hoy dice, es un honor que se vengan a Morena. ¿Quién nos entiende? Como dijera el tío ese del que sacan en Twitter y en Facebook. Una niña que sale así. El problema segundo no es, el primero es tener el valor de decir la verdad. El segundo es saber cómo decirla. Porque a veces la forma de decirla genera nuevos problemas. No siempre es bueno decir la verdad toda, pero hay que saber cómo decirla. Puede decirle, mi niño tiene una condición particular, razón por la cual tiene dificultades para bla, bla, bla. Y aunque usted le diga esto, él no la comprende así. No sé si me explico, el problema no solamente está en decir o no decir la verdad. El segundo problema es cómo decirla. El tercero es cuándo decirla. No siempre es el mejor momento para decirla. A veces se dice indirectamente con otro medio, con ejemplos. Era la técnica de Jesús el Nazareno hablar en parábolas, que es en lo que habla Gibran Jalil Gibran. No todos son buenos artesanos de la parábola. Pero no cabe duda que por lo menos esas tres, el valor de decir la verdad. Porque a veces uno tiene miedo de decirla. El segundo es cómo decir la verdad. Y el tercero, cuándo decir la verdad. El problema no es si yo le digo que está bien o está mal. Por fortuna no soy ni pastor, ni cura, ni psicoanalista. Nunca le diré que está bien o está mal. Porque no soy quien para decirle que está bien o que está mal. Lo que sí le puedo decir es que hay que reflexionar esas tres primeras características. Y busquen es un folletín fácil de descargar. 5 dificultades para quien escribe la verdad. Él habla como militante de un partido político. ¿Cómo explicarle a un obrero su condición? Porque si uno le dice, esta es la condición, no se la creen a uno. Si una mamá le dice a una hija, mira, ese canijo te está engañando, la hija no se la cree. Entonces, son momentos, formas y el valor, por lo menos. No sé si soy claro en esta idea de la verdad. Porque lo que no tengo duda es que no es un autista. ¿Cómo se llama el chamaco? Santiago. Santiago es Santiago y punto. Y así decirle, Santiago tiene una condición con la cual nació que le dificulta esto. Pero no estamos tratando de ayudar. ¿Sí me explico? Son las formas. Hay niños que, por ejemplo, se me quedan viendo y le dicen al papá, papá, ¿por qué ese señor camina así? Y el papá le da una patada
Cállate, que no ves que mejor me le acerco y le digo, mira, cuando estaba chiquito como tú no me pusieron una vacuna, la de la polio. Ya te pusieron todas las vacunas. Y ahora sí. ¿Te vas a dejar? Es decir, aprovechar el contexto para bajarle la atención a las cosas. Hoy yo lo hago para bajar la tensión. Es que Santiago es autismo, pues corre para allá, corre para acá. De repente alguien dice, no, pues no tiene disciplina, Sí, no tiene eso. El problema es que decir pues, es autismo. los demás que no, dicen, pues, su papá no le dice nada. Ya cuando veo que la gente ya sabe, hasta la madre, Sí, que es, porque pues, pasa, es autista, ¿no? No, pero además hay algo. La gente no tiene claro qué es el autismo. Entonces a veces, ¿Qué crees? a veces Que es tiene necesario razón. decírselo así, pero No lo tiene la claro, forma. pero es autismo, quién sabe qué será, pero por eso está así. Sí, ¿no? O sea, los que no saben, dicen, pues, por eso está así, no sabemos qué es. Sí, la mayoría no lo sabe. Se pasan muchas experiencias buenas y malas. Tuve una noviecita que estudiaba comunicación más. Ay, yo quiero tener un hijo autista. ¡Ah! ¡Qué buena onda! Le depende, no sabe lo que estaba pensando, no sabe lo que estaba pensando. Es parte del... No era yo esa noviecita, Es parte... No, usted es la ganuna. Exacto. A veces aparecen cosas que se llama el idealismo subjetivo, donde es la buena onda tener un niño con discapacidad, porque eso te permite entender el amor. Eso es puro cuento. Yo siento que tuve una primita, a lo mejor era autista, o no sé qué sería. Pero Hay componentes genéticos, ¿sí? Martita, le decíamos que estaba loquita, siempre vivió con mi abuelita, la mamá, teníamos la mamá, estábamos bien chiquitos, le hacíamos cosas, y andaba siempre así con la mano temblorosa y todo. Y total que ya creció porque 20 y tantos años, estuvo encerrada, luego le ayudábamos a encerrarla, le amarrábamos la patita para que no se fuera caminando, en un pueblo. Así es la historia. Pues mi abuelita era, no sabía leer.